En este video estaremos examinando lo que las escrituras dicen acerca del alma. Pero antes de escuchar esta enseñanza, les sugiero a que lean todo el Salmo 139 para que mediten en la creación del hombre. Aunque no entendamos completamente todas las palabras de este salmo, tenemos más que evidencia que la creación del hombre no fue por casualidad. El hombre es algo que pertenece a un propósito enorme, un propósito tremendo. Noten el verso 14 del Salmo 139, dice, gracias te doy por las maravillas que has hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Pero les voy a leer otra traducción del mismo verso. Te adoro por el propósito de que fui maravillosamente distinguido. Fui maravillosamente distinguido de entre todas tus obras maravillosas. Génesis capítulo 1. El hombre es colocado en la creación. Y verdaderamente, sí, hubo una distinción. Porque noten que Dios dijo en Génesis capítulo 1, verso 3, sea la luz, pero no dijo, sea el hombre. Y también dijo Dios en el verso 24, produzca la tierra, pero no dijo, produzca la tierra al hombre, sino que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Como ven, desde el principio, el hombre fue maravillosamente distinguido. El verso 26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en los animales, y en toda la tierra, y en todo el reptil que anda arrastrándose sobre la tierra. Noten en sus versiones la palabra señoree. Es la palabra dominio. Ahora, tal vez ustedes podrían pensar que esta palabra es simple y no necesita llamar nuestra atención. Pero cuando buscamos esta palabra originalmente, es la palabra hebrea radá, que significa pisotear, y no simplemente señorear, sino pisotear, dominar, gobernar. Veamos algunos usos de esta palabra radar en las escrituras para que veamos lo que verdaderamente significa. En Levíticos capítulo 26, verso 17 dice, y enviaré mi ira contra vosotros, de modo que seréis derrotados ante vuestros enemigos, y os dominarán, ahí está la palabra, os dominarán los que os aborrecen, y huiréis sin que nadie los persiga. Y en el profeta Ezequiel, capítulo 34, verso 4, dice, a la débil no han fortalecido, ni han curado a la enferma, ni han vendado a la perniquebrada, ni han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la perdida, sino que las han subyugado. ¿Notaron eso? Las han subyugado violentamente. Subyugar, dominar con dureza y con violencia. Esto es lo que significa esta palabra radá, señorear. Veamos otro ejemplo en Salmos 110, verso 2. Hablando del reinado del Mesías, dice, Yahvé enviará desde Sión el cetro de poder, dominará sobre tus adversarios. Dominar, gobernar, subyugar, regir. Entonces, esta palabra acarrea la idea de mantener a raya a los enemigos, dominarlos, ponerlos bajo de sus pies, regir a los enemigos. Ahora, Adán fue puesto en el paraíso y lo que sabemos es que nadie más estaba ahí. Entonces, ¿a cuál enemigo había de dominar? ¿O de qué enemigo debería de preocuparse? Pero sí había un enemigo y era uno que pertenece a una creación que existía, pero que fue despojada mucho tiempo antes que el hombre fuera creado.
¿Recuerdan ustedes lo que dice en Génesis capítulo 1, verso 2? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, la oscuridad, sobre la faz del abismo. Entonces, en el huerto del Edén entró una serpiente. La serpiente es el primer título del maligno, el enemigo a lo largo de la historia. Volviendo a Génesis capítulo 1, verso 28, notemos otra palabra importante. Dice, y los bendijo Elohim, y les dijo Elohim, fructificad y multiplicad, y llenad la tierra. Llenar. De aquí viene la palabra pleroma en el Nuevo Testamento, que significa la plenitud. La plenitud es un tema que vamos a estar examinando en otra ocasión, pero aquí nos damos cuenta que Adán era parte del plan de Dios de lograr la plenitud. Noten de nuevo la palabra plenitud, la llenura, llenar y dominar. Y como vimos, esto acarrea la idea de poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Enseguida notemos otro punto interesante en cuanto al huerto del Edén. En Génesis capítulo 3, verso 24 dice, y expulsó al hombre y puso al este del huerto del Edén querubines, y la llama de la espada que daba vueltas para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Notaron que dice para guardar el camino del árbol de la vida? Vigilen. Tal vez se les dijo a los querubines, vigilen. ¿Por qué? Por la posibilidad de un ataque del enemigo. Esto es algo que debemos de mantener en nuestras mentes cuando estudiamos las Escrituras. Y las personas que ignoran al enemigo de la verdad están jugando en las manos del enemigo. Todos los que hacen a un lado la realidad de que existe el diablo y Satanás, él mismo los está cegando. Y eso es exactamente lo que él quiere. No podemos decir que las referencias que tenemos en las Escrituras acerca de este gran enemigo son simplemente figuras de expresión o símbolos. Enseguida pasemos a algo muy importante que debemos de considerar, y es el significado del nombre de Adán y la razón de por qué es tan importante. Miren en sus pantallas los comentadores de la Biblia, desde los más antiguos hasta los más modernos, les han dicho que el hombre fue llamado Adán porque fue tomado de la Adamá, que significa tierra roja. Pero noten un punto interesante. Si buscamos los nombres de las personas que se encuentran en Génesis capítulo 1 al 4, nos daremos cuenta que ahí se nos explica y se nos da la definición de cada uno de ellos. Pero no se nos dice lo que significa Adán. Sabemos lo que significa Eva, Caín, Set, pero no se nos dice lo que significa Adán. Noten lo siguiente, en Génesis capítulo 3, verso 20 se nos dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Y luego se nos dice, ¿por qué? Por cuanto era la madre de todos los vivientes. La palabra Java significa vida y se relaciona con ella. Así es como se nos explica su nombre. Y después, en Génesis capítulo 4, verso 1, tuvo su primer hijo y lo llamó Caín. Y dijo, porque he adquirido varón. Caná significa adquirir en hebreo. Y en Génesis capítulo 4, verso 25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, que significa sustitución, porque Yahvé Elohim, dijo ella, me ha sustituido otro hijo. Entonces, como ven, aquí se nos explican los nombres y lo que significan, pero el nombre de Adán en Génesis capítulo 1 no se nos explica. Tal vez alguien va a decir, el nombre de Adán no aparece sino hasta el siguiente capítulo. Pero esto es un error, porque la palabra Adán aparece por primera vez en Génesis capítulo 1, verso 26, en donde la palabra hombre es la palabra Adán. Nótenlo en sus versiones. Cuando Dios dijo
hagamos al hombre. Dios dijo, hagamos a Adán. Además de esto, miren en sus pantallas y noten que la palabra Adán y semejanza son similares en hebreo. La manera en que se forman las palabras en hebreo es que se le añade alguna letra al comienzo y otras letras al final, pero el centro siempre es el mismo, esto es la raíz. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes lo que las escrituras están diciendo? Ya vimos que Caín es adquirir, Sed es sustitución, Eva es viviente y Adán, escuchen esto, Adán es la semejanza del que había de venir. Y es lo mismo que se nos dice en Romanos capítulo 5, verso 14. Léanlo en sus propias Biblias. Dice, Adán, el cual es la figura del que había de venir. Y el Salmo número 8 es profético y también se trata de la semejanza del que había de venir. Y en Primera de Corintios capítulo 15, versos 45 al 47 se nos dice que el Cristo es el segundo Adán, el segundo hombre. Entonces, el primer Adán es una anticipación del segundo. El primer Adán fue puesto ahí como sombra y símbolo. Pero está claro que las sombras siempre fallan, pero son valiosas porque son prefiguras y sombras del propósito de Dios, que últimamente se enfocan en el Cristo. En la carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 17, dice, estas cosas son sombras de lo que ha de venir, pero la realidad es el Cristo. Todos los símbolos y las sombras señalan hacia el Cristo, ya sea Adán o la sangre de Abel, la cual la sangre del Cristo habla mucho mejor que la sangre de Abel, o ya sea Noé, que también él mismo era una figura del segundo Adán, cuando saliendo del arca se le dijo que se fructificara, se multiplicara y llenara la tierra, de la misma manera que se le dijo al primer Adán. Ahora, volviendo al libro de Génesis, capítulo 1, verso 27, tenemos que ver con más detalles la importancia que Adán fue hecho a la semejanza y como una sombra y como una figura del que había de venir. Noten que la palabra imagen es la palabra hebrea selem, que también es traducida muchas veces como sombra y muchas veces es combinada con la palabra muerte. Aquí lo tienen en sus pantallas. La palabra selem no solamente significa imagen, sino que también significa sombra. Y también es traducida muchas veces como la sombra de muerte. Entonces, escuchen esto. El significado del nombre de Adán es la sombra y la figura del que había de venir. Este es el significado principal de la palabra y el nombre de Adán. Pero ahora, en cuanto a la pregunta de la imagen, esto no fue simplemente escrito aquí en Génesis 1:26 y luego fue olvidado. No, al contrario, es un tema que continúa por todas las escrituras. ¿Recuerdan ustedes los pasajes que contienen la palabra imagen y que van junto con la palabra resurrección? Y recuerdan que esperando la resurrección, el salmista dijo, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y recuerdan que en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 29, tenemos la revelación del propósito de Dios cuando dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran, escuchen esto, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Notaron eso? La sombra que tenemos en Génesis capítulo 1, verso 26, no es algo separado de la revelación del propósito de Dios que tenemos aquí en Romanos 8:29. Este es el objetivo, esta es la meta de los hijos de Dios que han sido redimidos, que seamos hechos conforme a la imagen del Cristo. Pero veamos algo más en 1 Corintios capítulo 15,
porque aquí se nos da el título del Cristo como el último Adán y el segundo hombre. Y veamos todo esto junto con el tema de la imagen. Lean en sus propias Biblias lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versos 45 y 46. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Verso 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal o lo natural, luego lo espiritual. De nuevo, verso 46. Pero no fue primero el espiritual, sino el natural, y después el espiritual. Noten que aquí se nos dice claramente que Adán, el primer Adán, no era espiritual. ¿Escucharon eso? Adán no era espiritual, él era natural. Algunas versiones dicen hombre animal. Ahora escuchen esta pregunta: ¿puede una persona que no es espiritual morir espiritualmente? La pregunta es: ¿puede un ser humano que no es espiritual, sino que solamente es natural, morir una muerte espiritual? Respondan a esta pregunta. Me gustaría leer sus respuestas y sus opiniones. Pónganlos aquí abajo donde se ponen los comentarios. Pero vean por ustedes mismos lo que leen en Génesis y en Primera de Corintios capítulo 15. Adán no era espiritual, pero sin embargo hay muchos diciéndoles a ustedes que Adán murió una muerte espiritual. Adán murió espiritualmente. Continuamos leyendo en Primera de Corintios capítulo 15, versos 47 al 49. Dice: el primer hombre es terrenal, de la tierra; el segundo hombre es del cielo, el Señor. Como es el terrenal, así son también los terrenales; y como es el del cielo, así también son los celestiales. Y así como vestimos la imagen del que es de la tierra, así vestiremos la imagen del que es del cielo. Y esto se repite en la carta a los Colosenses, en donde dice que somos creados según la imagen de Él, en esta nueva creación, que por la misericordia de Dios pertenecemos. Enseguida volvamos a Génesis capítulo 2, en donde está documentado con más detalles su creación. Y porque aquí podemos conocer algo de la composición de este hombre, que fue maravillosamente creado y puesto en su posición, debido al lugar que él tenía en la realización de los propósitos de Dios. Y noten con atención, en Génesis capítulo 2, verso 7, las palabras polvo de la tierra y la palabra alma viviente. Tal vez algunos van a decir, pero estas dos palabras no se pueden relacionar. Pero la realidad es que sí se relacionan, y vamos a descubrir que el alma es una indicación de que esto se trata del polvo animado, o polvo vivo, o polvo de la tierra vivo. Además, consideren que existe la palabra ánima, que significa alma. Génesis capítulo 2, verso 7 dice: entonces Yahvé Dios formó a Adán del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue Adán un alma viviente. Noten que Dios sopló en la nariz del hombre que él creó, y noten claramente que no dice que el hombre poseyera un alma, sino que el hombre mismo fue un alma viviente. El hombre mismo, formado del polvo de la tierra, vino a ser un alma viviente. ¿Notaron eso? Algunas personas toman la idea extraña que en algún lugar adentro del cuerpo, aunque ni siquiera saben en dónde, está flotando algo que ellos llaman el alma. ¿Se dan cuenta del engaño y del desvío? Aquí nunca se dijo que el hombre poseyera un alma, sino que las escrituras dicen que somos un alma, ya sea un alma viviendo o un alma muerta.
Tú mismo eres un alma viviendo. Y si la persona muere, entonces es un alma muerta. Corrijan sus términos. Y si las personas no poseemos un alma, sino que somos un alma, entonces no hay preocupación. ¿A dónde va a ir el alma? Pero tal vez algunos van a decir, no puedes hablar del alma de esta manera, porque el alma es algo espiritual. En este caso, veamos los primeros 4 pasajes de las Escrituras en donde aparece la palabra alma. Y como acabamos de ver, aquí en Génesis capítulo 2, verso 7, aparece la palabra alma, nefesh hayah, en hebreo, que significa alma, un ser viviente. Lo vuelvo a repetir. La palabra hebrea nefesh hayah o nefesh hayim es traducido como alma, que significa un ser viviente. Y permítame decirles que aquí no es donde aparece primero la palabra alma, sino en el capítulo 1 aparece 4 veces, pero nunca se las traducieron, ni siquiera una sola vez. Ahora, ¿por qué no la traducieron? Eso yo no lo sé. Pero sepan ustedes que los están desviando. Abran sus Biblias. Génesis capítulo 1, verso 20 dice, y dijo Dios, produzcan los mares seres vivientes. Esto es, en el idioma hebreo, nefesh hayah, almas vivientes. ¿Lo pueden creer ustedes? Verso 21. Y creó Elohim las grandes bestias marinas y todo ser viviente que se mueve, que los mares produjeron según su género. Las grandes bestias marinas o las ballenas, ellas también son almas vivientes. Verso 24. Y luego dijo Elohim, produzca la tierra seres vivientes, nefesh hayah, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie. Y fue así. Todos estos también son almas vivientes. Y el verso 30 dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida. Nefesh hayah, ser viviente. Toda planta verde les será para comer, y fue así. Otra vez, miren en sus pantallas el verso 30, y noten que es la palabra hebrea nefesh hayah, que significa alma viviente. Entonces, como pueden ver, el hombre no es el único alma viviente en la creación, sino que toda la creación animada, viva, es un alma, y el carácter significativo y sobresaliente de un alma viviente es que respira. Los invito a que se suscriban, porque en la segunda parte de esta enseñanza estaremos examinando lo que verdaderamente significa el aliento de vida, el soplo de vida. Pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.